Veamos qué sucede cuando tenemos ondas en medios conductores. Recordemos que en el video anterior, aparte de las consideraciones de ausencia de densidades de carga libres y corrientes libres, también se había considerado que la conductividad era cero. Estábamos en un medio que no era conductor. Pero si consideramos ahora ya medios conductores, lo que estamos diciendo es que la conductividad no va a ser cero y el término que teníamos antes, que anulábamos, en este caso pues ya debemos incluirlo. Pero basados en los buenos resultados que se obtuvieron, al menos para resolver la ecuación diferencial en el caso de medios no conductor, podemos proponer una solución del mismo tipo. En el caso, recordemos que la solución es eh, pues dos exponenciales, o al final de cuentas eran dos ondas que se propagaban, una en un sentido y otra en el otro, pero que para fines prácticos podíamos proponer una función compleja como solución, que lo único que haría falta es considerar el otro, el exponencial con el conjugado, que sería menos i, y en principio es compleja por la exponencial y también por esa función phi sub 0. Evidentemente, para hablar de la solución real, pues la solución física o real, como lo quieran llamar, pues tomamos la parte real de nuestra psi. Y ya se encontró en el caso de medios no conductores que pues era simplemente una trigonométrica expresada con los argumentos k, z, omega t y el desfase que hemos llamado teta o me parece que lo cambié a beta para no confundir con la coordenada esférica. Pero si proponemos esta solución aun cuando tenemos medios conductores, lo que tenemos que ver es la validez de ella. Es decir, yo puedo proponer cualquier función como solución, pero en principio para que sea solución debe satisfacer la ecuación diferencial. Entonces, si reemplazamos en la ecuación diferencial, en este caso parcial, tengo que calcular la segunda derivada parcial con respecto de z. Y como es una exponencial, al derivar la exponencial, la derivada es ella misma, por regla de la cadena, aparecería un ik al derivar una vez. Luego al derivar otra vez, por segunda vez, aparecería la exponencial nuevamente y aparece un ik por el ik anterior. Aparecería entonces un ik cuadrado por la exponencial. Si derivo con respecto del tiempo, pues aparece la exponencial y aparece un menos i omega. Si derivo dos veces con respecto del tiempo, pues aparece la exponencial y aparecería un menos i omega por un menos i omega, entonces quedaría un i cuadrado omega. De forma que la exponencial que tengo marcada aquí podemos eliminarla en toda la ecuación, dado que es diferente de cero, y nos quedaría la relación que debe satisfacer el parámetro k, el parámetro w, la conductividad y los parámetros mu y epsilon para que la solución pueda tener esta forma. En ese caso, se quiere o se llega a que k cuadrado es mu epsilon omega cuadrado más mu sigma omega i. O sea que en principio lo que se está diciendo es que para que la solución en medios conductores tenga esta forma, k debe ser un número complejo. ¿Por qué? Bueno, porque k cuadrado es un número complejo. Entonces, si k cuadrado es un número complejo, implica que k tiene que ser. Entonces, k, recuerden que se llamó constante de propagación
Y en este caso, para la ecuación en medios conductores, la constante de propagación debe ser un número complejo. Claro, un número complejo que al elevarlo al cuadrado satisface esto. Si consideramos que esa constante de propagación se puede escribir ya, es un número complejo que tiene parte real alfa y parte imaginaria beta, pues podemos obtener relaciones entre la parte real de K en términos de los parámetros mu, sigma, omega, y de igual forma beta, la relación entre los mismos. Bueno, y la conductividad también, ¿no? Porque aparece ahí. Armando un pequeño sistema de ecuaciones de 2 por 2. Solo hay que considerar que hemos establecido esa restricción para acá, que tiene que ser un número complejo para que la solución sea así, pero además estamos restringiendo a que omega, la frecuencia angular, tiene que ser un número real y por simplicidad le vamos a considerar que es mayor o igual que 0. Porque también podríamos establecer o complicarlo inclusive un poquito más, considerar que omega es un número complejo, pero para los fines prácticos, el caso considerado en el libro de Wagner es que esa K es pues un número real positivo. Sucede entonces que de ese sistema puedo decir, bueno, si elevo al cuadrado K, pues elevo al cuadrado, multiplico el número complejo por sí mismo, me queda esto, y ese K cuadrado es igual a la relación de arriba, la relación entre mu, epsilon, omega y sigma. Por lo tanto, hay un pequeño sistema que resolver. Yo digo, ok, al estar acá, la parte real que es esto tiene que ser igual a la parte real que es esto. La parte imaginaria que es 2 alfa beta tiene que ser a mu sigma omega. Entonces tenemos un sistema de 2 por 2 que los, los invito a que lo puedan resolver. Y esto solo nos establece las relaciones que hay entre la parte real y la parte imaginaria de la constante de propagación en términos de mu epsilon, sigma y w. El despeje es bastante simple. Se puede corroborar que en ambos casos, en el primer caso, pues es evidentemente una cantidad positiva, en el segundo caso también. Para fines del libro para fines que menciona Wagner, él define una constante o un factor, algunos libros le pueden llamar factor de calidad o factor del medio, esa Q, que simplemente es un parámetro que no tiene dimensiones, pero que nos puede servir para realizar pues aproximaciones. En principio, si estamos hablando de un aislante, al final de cuentas, en un aislante, no en un aislante perfecto, porque en un aislante perfecto la conductividad es cero, pero en un aislante como tal puede existir o podría darse que tenga una conductividad, pero que sea muy pequeña en comparación con la permitividad absoluta. Y eso implicaría que el denominador es más pequeño que el numerador, por lo tanto, ese factor sería pues mucho mayor que 1. En el caso de un buen conductor, no un conductor perfecto, porque en un conductor perfecto la permitividad es 0, lo que tendríamos es que la permitividad es muy pequeña en comparación con la conductividad y ese cociente pues sería mucho, mucho menor que 1. La situación es que esa expresión se suele colocar de repente acá. Evidentemente esto sería el inverso. O sea que aquí podemos colocar 1 sobre Q y tener expresiones que para los intereses de Wagner pues vale la pena definir. Si
no se quiere hacer esas aproximaciones, aislante o buen conductor, pues simplemente quedará expresado en términos de todos los tres factores. Quizás la idea de esto es solamente de decir unos ejercicios o en algunos problemas es un aislante o un buen aislante, es un buen conductor, sin llegar al caso de un conductor perfecto o un aislante perfecto. Porque en ese caso, pues, en el conductor, en el aislante perfecto, Q sería infinito y en el conductor perfecto, Q sería cero. Pero sin entrar en detalles de eso, porque en realidad no va a hacer falta, tenemos que interpretar el efecto que tiene la constante de propagación compleja en el caso de un medio conductor. Si se recuerda en el caso de física 200, donde hablábamos primero del movimiento armónico simple y considerábamos que las soluciones pues eran periódicas, pero que era un movimiento oscilatorio sin pérdida o decrecimiento de la amplitud. La amplitud del resorte, o sea, la amplitud de la masa conectada al resorte se mantenía igual, es decir, el resorte estaba oscilando siempre entre menos. Ahí no había una disminución en el paso del tiempo de esa amplitud. Pero luego teníamos el movimiento amortiguado, donde en el caso eh, sugamortiguado teníamos el único movimiento oscilatorio, pero en ese caso era un movimiento oscilatorio que estaba contenido en una envolvente exponencial y eso hacía que la amplitud a medida transcurría el tiempo, esa magnitud decrecía y el efecto era justamente por una exponencial con un argumento negativo. La situación aquí va a ser análoga. Vamos a tener un comportamiento de una onda plana que se propaga en cierta dirección, pero que la amplitud no disminuye con el tiempo, en el caso del medio no conductor, y tendríamos una onda eh, dispersiva en el sentido que la energía se va a ir reduciendo por el efecto de amortiguamiento similar al movimiento que se estudia en la 200. ¿Y por qué? Bueno, en el caso de la dispersión o la reducción de la energía es por la resistencia del conductor. Recordemos que la resistencia era o es la oposición, la propiedad material de oponerse al movimiento de carga en general. Aquí pues habría que usar la analogía de ese efecto para el caso de la onda, pero básicamente el hecho de que K, la constante de propagación, sea un número complejo va a implicar un término que hace que la amplitud decrezca. Para ello, pues consideramos nuestra solución, si en ese caso es un si sub 0, un exponencial y k z menos omega t. Recordemos que k es un número complejo que lo puedo escribir de la siguiente forma. Puedo escribir el alfa por z, ya haciendo la multiplicación, por i beta por z menos omega t. De forma que esto lo puedo escribir phi sub 0 e elevado. Vean que aquí va una multiplicación con las i's. Entonces quedaría, al hacer la multiplicación de las i's, menos b por z y el otro quedaría menos i alfa por z menos omega t, y ese es el factor diferente a la solución para el caso del medio no conductor, porque en el otro quedaba
el valor psi sub 0 que daba la exponencial. Antes era k, ahora va a ser alfa, pero este es el factor de diferencia, ese es el factor dispersivo, porque al considerar que beta es positivo, es una exponencial que a medida eh, transcurre el z, y aquí vemos que es una dependencia en realidad con z, es decir, tendríamos una onda que se va dispersando, pero a su vez con z tendríamos el efecto de una reducción de la amplitud. De forma que para cierto z bastante distante, a medida pase el tiempo, pues aunque el tiempo, vean que el tiempo en realidad no produce la reducción, sino es que para valores grandes de z se puede ver que la amplitud se va reduciendo, pero como esto al final de cuentas hasta se desplaza, ¿no? A medida pasa el tiempo, entonces la forma de la onda va a ser análoga a lo que se tendría en el caso del movimiento amortiguado, el sugamortiguado particularmente. Esa disipación de energía o pérdida de energía, vuelvo a mencionar, es debido a la resistencia que tenemos en el medio conductor, y es una energía, la energía se va a ir disipando, aparte de, al ser una onda, recordemos que había dos factores de disipación de energía, una era por energía en forma de calor y la otra era por el transporte de energía que se daba debido a la onda. Entonces, en este caso, se va a asociar directamente el factor beta a la conductividad, porque puede observarse que a partir de la ecuación anterior, que si la conductividad fuese cero, todos los parámetros pueden darle valores diferentes, pero si la conductividad fuese cero, independientemente de omega, de mu, de epsilon, si este es cero, beta va a ser igual a cero. Entonces no habría este término. Entonces es una dependencia de las tres, de los cuatro, de tres parámetros, sigma, omega y epsilon, pero es más claro que es un efecto principalmente de sigma, porque si sigma vale cero, ese efecto desaparece. ¿Qué otras cosas van a cambiar? Porque hemos ya definido ciertas cosas en base a lo que se dijo antes. Entonces hacemos la comparación, digamos un versus, en el caso del medio conductor, que teníamos, o tenemos más bien, si es igual a si sub 0 e menos beta z e a la i alfa z menos omega t, el medio no conductor, lo que tenemos es si igual a un si sub 0 e a la i kz menos omega t. En ese caso, el argumento al argumento del exponencial nos da las relaciones del número de onda, perdón, de la constante de propagación de omega, y es más, nos daba también la relación de velocidad, o de rapidez, porque la velocidad nos la da, el signo de la velocidad nos lo da aquí, entonces la rapidez es omega entre el valor absoluto de k. En algunos casos puede dejarse sin valor absoluto, entendiendo que en ese caso, si el k fuera negativo, pues va a implicar que la onda se va a propagar. Así como está expresado esto, si k es negativo, la onda se desplaza a la izquierda, si k es positivo, la onda se desplaza a la derecha. Entonces se podría eliminar aquí el valor absoluto, pero entendiendo que esa es la rapidez. Pero quizás lo importante es que básicamente es la división entre los factores que aparecen en la exponencial, donde tenemos números reales en ese argumento. De forma que, si visualizo esa idea de acá,
puedo definir a partir de esa analogía como que la velocidad sería entonces omega sobre alfa. Entonces, en este caso, la velocidad no depende directamente del valor de K, depende de la parte real de K, de una parte de él, que en este caso es la parte real que es alfa. Esa es la primera diferencia. Luego, cuando se define el número de onda K, en el caso del medio no conductor, recordemos, lambda era igual a 2pi sobre K. En este caso el K, seguimos tomando nuevamente el valor absoluto. Aquí quiere decir que lambda se puede definir como 2pi sobre alfa, usando las relaciones análogas al no conductor, ya que la única diferencia en cuanto a términos es este exponencial y en cuanto a parámetros, pues sí hay un par de diferencias adicionales. Pero las relaciones se mantienen, es decir, eh, todo lo podemos relacionar con los parámetros que están dentro del argumento de la exponencial. Ahora, ¿qué sucede? ¿No? Porque tenemos la onda propagándose aquí en un plano que incluye el eje Z. Esa onda, pues la amplitud no va a decrecer. Aquí es una onda que la amplitud empieza a decrecer y que se va a desplazar, ¿no?, a una velocidad v igual a esto. Y aquí se va a desplazar a una velocidad v igual a esto. O rapidez. Creo que si digo velocidad, pues estoy considerando o asumiendo que es en esta dirección. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál sería la comparativa? La comparativa entre lo que ocurre con esa rapidez en el medio conductor y en el medio no conductor. O sea, estoy diciendo, bueno, que el hecho de que haya conductividad me va a producir que la rapidez va a ser mayor o que la rapidez va a ser menor. Veamos de qué depende. Particularmente, esta es una relación general para el caso no conductor, pero que esto salía justamente de manera conveniente, ¿no?, en la separación de variables, pero que en realidad la velocidad de propagación era una dependencia exclusiva de esto, de 1 entre mu epsilon. Claro, la velocidad realmente va a ser el dato conocido, a partir de la velocidad que puedo encontrar todo lo demás, pero estas son condiciones directas del medio. Si observamos en el caso de la velocidad, vean que alfa, tenemos aquí arriba, alfa es esto. Yo lo puedo arreglar, se puede arreglar un poco, digamos, para hacer la comparación y ver qué sucede. Voy a copiar por acá. En ese caso, si yo digo la velocidad es el omega sobre alfa, entonces ahí tenemos que agregar un par de factores. Omega entre alfa lo puedo escribir de la siguiente forma. Puedo escribir raíz de 2 por raíz de mu epsilon por 1 sobre raíz de 1 más sigma omega epsilon al cuadrado más 1.
elevado a lo medio, o puedo meter, lo voy a hacer así mejor, todo dentro de la raíz. Y digamos que esta es una velocidad sin conductor. Voy a poner así, velocidad cuando no hay conductor, y aquí le voy a una velocidad con conductor, para poder hacer la comparación, ¿no? Entonces la velocidad cuando hay conductor es igual a la velocidad cuando no hay conductor multiplicado por este factor, que evidentemente el denominador es mayor que 2, porque esto es una cantidad positiva, o sea que es un número mayor que 1. Eh, al tomarle la raíz a ese número mayor que 1, resulta un número mayor que 1. Al sumarle 1, resulta un número mayor que 2. O sea que el resultado, el cociente, es un número menor que 1, es una cantidad menor que 1. Por lo que implica que al tener la velocidad en el caso no conductor por algo menor que 1, entonces la velocidad cuando tenemos conductor va a ser menor que la velocidad cuando no hay conductor, lo cual tiene sentido dado la disipación o posición que puede haber por todo el efecto de la conductividad. Va a hacer que en un medio conductor la onda se propague más lento. Lo mismo pueden concluir con el efecto de la, de la longitud de onda, que la longitud de onda igual va a ser menor. O sea que una onda que tenga la misma frecuencia va a tener en un medio conductor, o sea, comparo las dos ondas con la misma frecuencia, pero en el medio conductor la longitud de onda va a ser más pequeña que en el caso no conductor, considerando que todos los demás parámetros, mu y epsilon, se mantienen iguales, porque acá es la comparación, ¿no? O sea, si la tengo propagando aquí con cierto mu, cierto epsilon, cierto omega, y aquí un sigma igual a 0, y aquí estoy comparando con los mismos parámetros, ¿verdad? Para poder decir si es mayor o menor. Ahora, si son parámetros diferentes, no puedo hacer la comparación. Pero si son iguales, entonces la onda se propaga más lento y a la misma frecuencia la longitud de onda va a ser más pequeña. Otro efecto que hay que ver, notar, es que esta relación es válida únicamente en el medio no conductor, porque si recuerdan la ecuación diferencial, al plantear separación de variables, de ahí sale justamente eso. Pero aquí hemos modificado la ecuación diferencial. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es que la velocidad es una constante y que esa velocidad constante se relaciona con omega y con k. Pero que si yo cambio el omega, viste, es una pregunta que les hacen en la 200, si cambian el omega y no han cambiado el medio, lo que tiene que modificarse es la k. En el caso de la onda mecánica que veían en 200, el omega, la frecuencia, ¿cómo la cambiaban? Bueno, si estaban moviendo ustedes la cuerda con el brazo y tenían la onda, el omega o la frecuencia ustedes la modificaban pues moviendo el brazo más rápido. Pero si no cambiaban el material de la cuerda y la tensión a la que estaba sometida, recordemos que había una definición de velocidad con tensión, si no modificaban esos valores y ustedes solo movían más rápido sin modificar esos valores, la velocidad de propagación de la onda no se modificaba, lo que se modificaba es aumentada frecuencia y teníamos que tener una reducción de la longitud de onda.
Entonces, es lo mismo acá. Esto es una constante. Yo modifico la frecuencia, pues tiene que haber una modificación de K para tener ese balance de igualdad. Pero este es constante porque depende del medio. Pero esta ecuación, repito, sale de la ecuación diferencial. Aquí la ecuación diferencial cambió. De forma que si tengo esta ecuación, B no es constante en este caso porque depende de omega. Aquí sí, si ustedes empiezan a mover más rápido en el caso de la onda en el medio conductor, cambian la frecuencia, entonces va a cambiar la velocidad. No así en el otro caso. Entonces aquí la velocidad es constante, en este caso velocidad es constante, aquí la velocidad no es constante porque dependerá del omega. Si voy cambiando el omega va a cambiar la velocidad. Si aquí cambio el omega y no modifico nada más, pues la velocidad no va a cambiar. Lo otro que hay que mencionar es cómo van a cambiar las ecuaciones de Maxwell para el caso de la onda en un medio conductor. Teníamos antes las ecuaciones que eran si la onda se propagaba en Z, K cruz B, esto era igual a menos mu epsilon omega más I mu sigma E. Quizás ese desarrollo eh, se hizo anteriormente, lo hicimos en el caso introductorio de las ecuaciones de Maxwell, lo pueden ustedes deducir rápidamente, porque quizás trabajamos más con considerar sigma cero, pero la ecuación la pueden deducir y en general es igual a esto, ¿no? Para el caso del medio eh, conductor. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué podemos interpretar de antes, no? De igual forma, como este es un escalar y este es un vector, y este es otro vector, igual aquí este es un vector, el efecto del escalar no altera la idea de que este vector tiene que ser perpendicular a estos dos. El campo eléctrico y el campo de la inducción magnética siguen siendo perpendiculares. Además, la idea se mantiene en que la velocidad de propagación de la onda es perpendicular a la velocidad del movimiento de los elementos de la onda o en sí del campo, de los campos. O sea que sigue siendo una onda transversal. Lo único que es que, repito, va a tener una disminución de la amplitud. Se mantiene la idea, el efecto de que la divergencia de B y la divergencia de E son cero, por lo tanto la onda no tiene tampoco componente en Z, que es la otra forma más simple de decir que la onda es transversal. No hay componente de los campos en la dirección de propagación. Pero lo que hay que observar es que, aunque la ecuación sigue siendo válida, tenemos que K es un número complejo. Y eso sí va a generar un efecto. Porque hablábamos anteriormente que si K era real y quizás la relación entre E0 y B0 es que eran números complejos, pero que se daba la casualidad de que el argumento era el mismo o eran números reales, eran vectores con números reales, entonces las dos ondas estaban, estaban en fase. Por otro lado también habíamos llegado a una situación similar, que en este caso, perdón, la ecuación se escribía, la otra ecuación de Maxwell, la rotacional de E, se podía escribir que B era igual a K sobre omega Z cruz E.
Pero nos enfrentamos a la misma situación. K es un número complejo. Y si es un número complejo, yo lo puedo escribir como el módulo de K por E a la I, un cierto ángulo omega, por W Z cruz E. Como esto no es un vector, entonces puedo el exponencial complejo, el módulo de K sobre omega en Z, y nos quedaría E y omega cruz E, o el cruz quedaría aquí, perdón, cruz E a la I omega por E. Entonces observen que este es un número complejo que tiene cierto ángulo, cierto módulo y argumento. El argumento es el que nos interesa. Pero a ese argumento, como va a ser algo, o teníamos la expresión, ¿no? E0, digamos E a la I K Z menos omega T, porque los campos van a tener la misma historia. Este sería entonces un número complejo, pero al fin de cuentas se separa. Lo puedo escribir como E0, E a la menos beta Z, E a la I, alfa Z menos omega T. Y la dirección me la da exclusivamente el término este. Sucede entonces que cuando incluyamos el efecto de la constante de propagación compleja, el ángulo que tenga él va a ser adicionado a la exponencial compleja del campo eléctrico. Y a eso va a agregar un ángulo. Entonces, de forma que aquí nos quedará toda la expresión, toda la multiplicación del producto cruz y todo lo demás, el E a la menos beta Z, E a la I, alfa Z menos omega T más ese ángulo omega. Y aquí esto va a ser un vector y todo lo demás que quizás en este momento no es relevante de escribir. Porque lo único que quiero mencionar es que si esta era la expresión para el campo eléctrico, la expresión para la inducción magnética va a llevar ese ángulo diferente a lo que tenía el campo eléctrico. Por lo tanto, independientemente de cómo sean E0 y B0, sean reales, sean constantes, independientemente de eso, los campos E y B van a estar desfasados. Y la diferencia de los ángulos va a ser justamente por el ángulo, que es el argumento de la constante de propagación. Si expresamos entonces el E como un 0, E a la I kz menos omega t, yo puedo escribir el E0, que en el caso general digamos que es un número complejo, pero estemos considerando todavía la polarización lineal, de manera que las componentes de ese vector tienen el mismo argumento, entonces puede escribir como un 0 magnitud, digamos, A, E a la I beta por E, hago reemplazo K de una sola vez, entonces me quedaría, estoy usando el beta que estoy usando para el mismo lo voy a cambiar, entonces digamos que es teta. Y ahí estamos considerando que esto es por una polarización lineal, ¿verdad? Cambio el ángulo porque ya estoy usando beta para la parte imaginaria de K. En realidad eso no tiene la mayor trascendencia. Solo que dejar entonces menos beta z e a la i alfa z menos omega t, de forma que el E real lo puedo escribir. Esto es un número real, ¿verdad? Este es el módulo, pero como vector, ¿no? Entonces nos quedaría E0a
vector por el e a la menos bz por coseno de alfa z menos omega t más teta. Si hago lo mismo para el campo, la inducción B, pues solo hay que ver todo el efecto del producto cruz y todo lo demás. Nos quedaría entonces el módulo de K sobre omega Z cruz E0A E a la menos beta Z coseno de alfa Z menos omega T más teta más el sigma. Y eso es justamente lo que decíamos antes, ¿no? Que el desfase que se produce en los dos campos considerando polarización lineal, porque si la polarización no es lineal, están desfasados, pero si la polarización es lineal, entonces por el efecto de la conductividad del medio en que esté propagando la onda, tenemos entonces un desfase. Y ese desfase es igual al argumento de la constante de propagación. Si queremos visualizar los gráficos, en este caso vamos a considerar que este es el eje Z, X o X tendría que ser este, X y Y. De forma que si tenemos una onda, digamos que sea E, que hemos decidido que ese componente tiene dirección únicamente en X, podría tener en X y en Y, pero por simplicidad para el dibujo, digamos que tiene X y en Y, entonces la onda tendría esta forma. La onda que la amplitud se va a ir reduciendo y que está contenida en ese plano. De forma que aquí las líneas que voy a dibujar como vectores, pues es el campo eléctrico para diferentes valores de Z y esto es la imagen en cierto tiempo t, ¿verdad? El campo B, la inducción, tendría que ser perpendicular, o sea que tendría que estar en Y o en menos Y, propagarse siempre en Z, pero estaría en este plano, entonces sería, y ya no van a estar en fase, ¿no? Entonces, igual la onda va a ir su amplitud decreciendo, tendríamos que para diferentes puntos, pues el campo B, y se observa que no están en fase, además se observa que la amplitud va decreciendo, considerando una polarización uniforme, ¿verdad? Todavía no hemos eh, estudiado en detalle qué significaba la polarización, pero en la última clase hablamos de lo que se entendía en base a esos vectores E0 y B0. Son vectores que sus componentes, que pueden estar en X o en Y, pero sus componentes, si son números complejos que tienen el mismo argumento. Eso se va a entender, al menos ahorita, como polarización uniforme. La variante que podemos hacer ahora, porque hemos estado ya considerando algunas restricciones, es hablar de una onda plana en una dirección arbitraria. Es decir, hemos considerado por simplicidad que la dirección de propagación de la onda ha sido en Z, pero eso puede cambiar. En todo caso, podría ser en cualquier dirección arbitraria, en otro de los ejes, o quizás podría ocurrir también que tengamos los tres ejes y que la onda
se propague, qué sé yo, en esta dirección. Y tengamos una onda, digamos, en un medio no conductor, o veamos el efecto del conductor que va reduciendo, pero hay una dirección arbitraria que evidentemente habrá que indicarla. Que podría ser Z, podría ser X, podría ser Y, o un vector arbitrario. Para esa dirección arbitraria, que la voy a marcar, vale la pena establecer una distancia, ¿no? Porque ese es un eje que no va a ser X, Y y Z, entonces vamos a utilizar la variable Z, pero el Z en griego. Y tenemos una dirección que le voy a especificar como n unitario. Entonces, el n unitario estaría indicando la dirección de propagación y z griega me estaría diciendo la distancia desde el origen medido evidentemente en dirección de la propagación. O sea que es que antes lo que decíamos, ok, la onda para cierto z, decíamos, ok, la onda estaba en este lugar, pero decíamos para ese z. Entonces el equivalente es decir, en esta dirección, cuando está a 2 metros del origen, en esa dirección, entonces diríamos que ese z es igual a 2. Y n unitario, pues es un vector que va en esa dirección. De forma que yo puedo establecer que el z, la variable que mide la distancia en ese eje, se puede definir como el n unitario punto el vector de posición. Observemos que si este n es el z unitario, entonces el z se convierte en z, porque el r es el vector de posición. No unitario, el vector tiene que ser no unitario, porque si este es x en x más y en y más z en z, entonces al hacer el producto punto con la dirección z me quedaría z y sería la variable que mide esa distancia. De forma que podemos alterar un poquito para una dirección de propagación arbitraria nuestra función psi como un psi sub 0, número complejo, e a la i k por z. Menos omega t, pero escribirlo de forma vectorial para que aparezca el r, entonces sería e i k y z es el vector normal, punto r, no es unitario, ojo, menos omega t. Y ya tendríamos la nueva versión, incluso podemos ir más allá y hablar de que esto es un vector. K vector y sería entonces definirlo como un vector de propagación, cuya componente es la constante de propagación, constante que podría ser, hemos visto que podría ser real en el caso de medio no conductor y que puede ser complejo en el caso de conductor. De forma que nuestra función psi es igual a psi sub 0, e a la i, el k vector, punto el r, el vector de posición, menos omega t. Y esa sería ya la representación de una onda plana que viaja en la dirección de k, porque recordemos que la dirección de k es la dirección del vector normal. De aquí podemos decir, esta onda viaja en esta dirección de k, que es la misma del vector normal, y k puede ser un vector, en el caso más general, con tres componentes, ¿no? De hablar de un kx en x, más un ky en y,
más un kz en z. Y las componentes podrían ser números complejos o podrían ser números reales. Depende de cada caso. De forma que si uso esa idea, lo puedo escribir como phi sub 0 e a la i al lado del producto punto con el vector de posición, tendría kx por x más ky por y más kz por z menos omega t. Establecemos el mismo análisis que hicimos antes para decir, bueno, el campo eléctrico tiene que tener esa misma forma, entonces sería un E0, E a la I K vector punto R menos omega t, y la forma del campo B igual es B0, E a la I K punto R menos omega t. Lo que hace la diferencia entonces es esos vectores B sub 0 y E sub 0. Si planteamos las ecuaciones de Maxwell, pueden verificar ustedes rápidamente que nos quedaría simplemente K.E es igual a 0, lo que nos va a decir entonces que el campo eléctrico y además la inducción magnética no tienen componente en la dirección de propagación. Porque esta es la componente del campo en esta dirección y esta es la componente del otro campo en esta dirección. Siguen siendo entonces ondas transversales. Además, tenemos la definición de que K vector cruz E sería igual a omega B, y la otra ecuación de Maxwell es que K vector cruz B es igual a menos mu epsilon omega más I mu sigma por E. Esta ecuación me dice nuevamente que el campo B va a ser perpendicular al campo B, y puedo despejar incluso y decir B es igual a el K, le puedo colocar K en K vector, cruz E sobre omega, o escribo K normal unitario, cruz E. Pero esto en todo caso sería la magnitud, ¿verdad? De K. Eso simplemente por representación. Al fin de cuentas depende de esa K, ¿no? Cómo sean, si es compleja, si es real, va a estar en desfase o no, porque si vean que si esto es un número, esta es la magnitud, ¿no? Pero si ese número es complejo, el vector unitario también, o sea, si el K es un número complejo, entonces ese número complejo puede aportar ángulos a la exponencial del campo eléctrico y va a producir que estén desfasados. O sea, la única opción de que estén en fase es que K sea un vector cuyas componentes sean todas reales. Pero en general, si es complejo, independientemente de cómo sean E0 y B0, van a estar en desfase. Además, no hemos mencionado nada sobre el campo H. Igual se puede hacer, pueden verificar rápidamente las ecuaciones de que H es simplemente B sobre mu, y podemos expresar como K sobre omega mu cruz E. Lo mismo se podría hacer para el caso del campo D, es decir, D es igual a epsilon E, y relacionar los cuatro campos a partir de esta expresión que nos dan o que aparecen cuando la propagación es en una dirección arbitraria.
si expreso el H como K por el normal unitario, o K unitario, como lo quieran colocar, cruz E, o K lo voy a poner K unitario, es la misma cosa, ¿no? Es decir, K unitario, cruz E, sobre mu omega. Es importante notar además que esta cantidad ayuda a definir lo que se conoce como la impedancia de la onda. En este caso la impedancia Z mayúscula es el inverso de esto. Mu omega sobre K. Recordemos que se puede establecer relaciones entre omega K si es una onda en un medio no conductor, eso relaciona la velocidad, pero aquí no puedo meter, por así decirlo, velocidad, puesto que esa fórmula solo funciona en este caso. Entonces es mejor partir de esto, de lo que vale mu, lo que vale omega. Claro, el caso de K es un número complejo, o sea que esto lo podría escribir en general, ¿no? Mu omega sobre K dependerá en todo caso de ese vector de propagación. Entonces lo voy a dejar mejor así. Se puede reducir, ¿no? Pueden comprobar que para el caso de que la conductividad sea cero, la impedancia, que vamos a hablar de un Z en el caso del no conductor, es simplemente igual a mu sobre epsilon a la 1 medio. Particularmente si estamos en el vacío, y estamos considerando, ojo, conductividad igual 0, pues el mu sería mu sub 0, el epsilon sería epsilon 0 y esa impedancia pues andaría alrededor de 777 ohmios. Porque pueden corroborar ustedes que las unidades pues son ohmios. Finalmente, si recordamos la definición del vector de Poynting, se podía escribir como, o se escribía, perdón, S igual a E cruz H y H se puede escribir como B entre mu, entonces lo puedo escribir E cruz B sobre mu. Entonces, si hablábamos de que estos dos no tenían componentes en la dirección de propagación y que eran perpendiculares entre sí, implicará entonces que el S, al ser el producto cruz de esos dos, pues S va a ser perpendicular a los dos, por lo tanto el S, el vector de Poynting, va en la dirección de propagación. Podemos simplificar considerablemente en el caso no conductor o en el caso conductor, pero la expresión general particularmente es eso. Entonces, si tengo que en un punto específico la onda sea como sea, ¿no? Y que E va en cierta dirección, que en ese mismo punto específico B va en esa dirección. Entonces al hacer el producto cruz, E cruz B, pues S iría en la dirección de propagación, que en este caso estamos considerando que es Z. Podría ir en dirección contraria también, dependerá de en qué punto estemos ubicando
en qué punto estemos ubicando a E y B y las características generales en todo caso, pero lo que sí es que va perpendicular a los dos campos.